como ven, optimizando la producción frutícola, silvopastoreo de ovinos en frutales, con el uso del Bonsai Key, que es la propuesta que tiene el emprendimiento, y la integración de colmenas de abejas. En esto es como tratar de ir poniéndoles pisos al campo para conseguir los mejores resultados económicos productivos. Siempre apuntando a una producción sostenible en el tiempo. Sabemos que tenemos un montón de bemoles hoy en día, que hay cambio climático, que hay diferentes factores que hacen que la producción tenga que ser estable y resiliente frente a los cambios, ya sea por factores de precio, factores climáticos, ambientales. Entonces, bueno, esta propuesta junta un montón de estos factores y la hace viable en el tiempo. Para comenzar y darle un contexto de lo que es el silvopastoreo en sí, comenzando con las regiones agropecuarias, básicamente tenemos del área ganadera un 40% a nivel nacional ocupada y un 15% del área de forestación. Comenzamos hablando por forestación porque el silvopastoreo en Uruguay comienza con una base entre la integración del árbol y el ganado, la producción de carne, el sistema más extensivo. A partir de allí vemos que en este contexto donde la forestación a lo largo de los años ha crecido exponencialmente en el área que ocupa en Uruguay, incluso con un impacto importante en lo que es el Producto Bruto Interno a nivel nacional, es que llegamos al millón, casi a los 2 millones de hectáreas producidas. Y en ese sentido tenemos un componente que va más dedicado a las forestaciones, sí, a plantaciones, a especies, digamos, como el eucaliptus, como el pinus, que se han plantado a nivel nacional, y se conjuga también con lo que es el bosque nativo, que es parte de esta población forestal. Y en ese sentido, el impacto del contexto es que tenemos el cambio climático, tenemos factores ambientales, tenemos hechos que demuestran cuando uno va en ruta, cuando uno recorre sistemas productivos, que los ovinos y los vacunos necesitan el sombra. Hay un gasto energético que tiene el vacuno para termorregularse, y eso es plata que uno de alguna forma está no siendo efectivo en su utilización, porque en la medida que yo pierda energía para termorregularme, no la puedo gastar en producir carne. Entonces, bueno, el árbol ayuda en ese sentido, y de hecho hay diferentes situaciones que hemos vivido, como déficits hídricos, que hasta hace poco a nivel nacional fue una situación muy crítica. Hay lugares, zonas que sigue siéndolo, pero esta situación del déficit hídrico lleva a tener lugares donde tenemos que tener disponibilidad de agua, una buena utilización y eficiente de ese recurso, al igual que la sombra para que ese ganado también pueda consumir. Recordemos que en la medida que el ganado tenga calor, digamos en términos grandes, el ganado baja su consumo y con eso los kilos de materia seca que ingresa son menos y la producción de carne por ende es menor. Y en ese sentido hay investigación por detrás que avala, digamos, el efecto de lo que es la sombra, como puede ser en sistemas de corderos, como puede ser en sistemas de ganado, que tiene un impacto positivo en la producción. Y además está otro de los hechos a nivel internacional, lo que es el cambio climático con temperaturas que vienen aumentando, con, digamos, validación por diferentes estaciones meteorológicas a nivel internacional, desde la NASA hasta japonesas. Y por otro lado, en este contexto que también estamos marcando, tenemos un acuerdo como país donde debemos de respetar cada 5 años diferentes indicadores que se va proponiendo a nivel nacional, indicadores que uno puede ver en el Ministerio, en la página, cuál es el compromiso país con estos acuerdos internacionales, y en ese sentido tenemos desde indicadores de reducción o captación del dióxido de carbono hasta, digamos, sistemas que deberían de ser sostenibles en el tiempo. ¿Y cómo se da esta integración entre el árbol, la pastura y la producción animal? Y todo se da en un equilibrio. Y acá es importante hacer un paréntesis. En el 2019 se juntó la institucionalidad agropecuaria a definir un poco lo que era silvopastoreo, porque teníamos conceptos macro a nivel internacional, donde terminamos definiendo a nivel país que debemos partir de un punto de equilibrio. ¿Entre qué? Entre, bueno, sus componentes, entre lo que es el árbol, la pastura y lo que es también el ganado. Entonces, en ese sentido, ya sea ganado ovino o vacuno, siempre debemos de producir kilos de pasto,
kilos de madera, en este caso está el ejemplo, como vamos a ver ahora en el ejemplo y la experiencia de Guarini y como es la charla de hoy, tenemos kilos de fruta en este caso que se está sacando, particularmente de limones, y por otro lado tenemos los kilos de carnes. En ese sistema integrado, equilibrado, es donde nosotros podemos llegar a buscar esa sustentabilidad a largo plazo. Y como hablamos al inicio, sistemas que tendemos a que sean resilientes frente a diferentes cambios que va planteando el mercado y el ambiente. Y ahí se forman un montón de interacciones que son positivas en ese sentido, interacciones que son positivas hasta con el suelo, desde el punto de vista de la fertilización por las deposiciones de los animales, y a su vez una integración positiva con lo que es el árbol, donde el animal también recibe su bienestar animal. Esta integración lleva a diferentes fortalezas de estos sistemas. Recordemos siempre, acá como plan agropecuario, esto es una alternativa productiva más, no es la única, y esta alternativa tiene sus fortalezas que van desde la satisfacción de las necesidades de los animales, desde el punto de vista del bienestar, del confort, del refugio, aumenta la productividad animal y bueno, forestal o del árbol por unidad de superficie, o sea que estamos siendo bien eficientes en la utilización de lo que es lo productivo en sí. Conservamos la biodiversidad, y en esto también tenemos que hacer un paréntesis. Nosotros, si bien podemos trabajar con pasturas sembradas, tenemos la riqueza de lo que es el campo natural, que podemos también potenciarlos por fertilizaciones, por manejos, y puede integrarse de buena forma con estos sistemas. Además, captamos el carbono, o sea que minimizamos la huella de carbono, que esto es como hablamos hoy, es un acuerdo país. También se mejora la economía porque se diversifica el sistema, eso es otra de las fortalezas que presentan estos sistemas silvopastoriles, y a su vez también la producción se hace sostenible en el tiempo y con una conversión de alimentos por unidad de superficie, como le decíamos, de forma más eficiente. Siempre buscando ese equilibrio. A nivel Uruguay, ¿cuáles son los ejemplos o quiénes han incursionado? Y bueno, ahí tenemos al presidente de la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, José Luis Dutra, que es la primera foto que ven a la derecha. En la misma pueden ver que es campo natural con forestación. En ese caso hay callejones entre las filas de 25 metros, permitiendo que entre la luz. Si entra la luz se produce pasto, y si se produce pasto yo gano carne. Por eso siempre apostando a un equilibrio también desde el punto de vista de la carga animal que yo llevo en los sistemas productivos, que obviamente va a variar en el caso de sistemas intensivos, como es el que va a presentar Guarini. Bueno, también del lado izquierdo pueden ver dos sistemas más, uno que va más referido a lo que es Monte Nativo y su asociación con la cuenca de Santa Lucía, donde hay especies exóticas que están de alguna forma limitando la producción de forraje, y por el lado de lo que es el pastoreo nosotros podemos llegar a controlarlo. Este tipo de diseño de sistemas están en líneas de investigación para poder también buscar esos puntos de equilibrio, ya que el silvopastoreo en Uruguay, si bien hay estudios desde hace algunos años, con mayor énfasis se dio en los últimos 5 o 10 años que le hemos hincado el diente a esta temática. Por otro lado, hay sistemas combinados con ovinos. En Canelones tenemos en diferentes periodos para lo que es la fruticultura alguna combinación con la recría del ganado lechero. También tenemos, en ese caso vamos a hablar con lo que es la fruticultura con los ovinos. Como ven y como también es parte de lo que es esta presentación, es una actividad que después le va a contar a profundidad Guarini, pero produce lo que es el kilo de fruta por hectárea, además de llevar un pastoreo controlado, que desde ese punto de vista tiene pastoreo racional, con las fortalezas que tiene el pastoreo en sí, el respetar a la pastura y tratar de producir más kilos de carne, y quizás para muchos productores esto puede ser un ingreso secundario, lo que es su producto bruto como economía del sistema. Y en este caso se utilizan bozales para que el animal pueda pastar, pero cuando levanta la cabeza se limite el consumo y no dañe lo que es el frutal.
otra fortaleza que después va también a profundizar Martín en su presentación. Y bueno, y por otro lado también tenemos ejemplos internacionales. Todo esto parte de una visita a Misiones en el 2015, donde un montón de productores pudieron participar con el INTA de Argentina, con Jorge Esquivel, que es uno de los integrantes también de la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, quienes nos impulsaron también a empezar a estudiar en profundidad estos sistemas. Y uno puede ver con otra legislación de suelos en Misiones, sistemas integrados entre la producción de soja en la entrefila de los árboles con 25 metros entre los callejones, la producción de pino y la ganadería intensiva corral asociada. Entonces ellos buscan en determinados momentos del año, cuando el grano baja de precio y hay un punto de equilibrio con lo que es la venta de carne, destinan ese grano con tratamiento a lo que es la producción del feedlot. Y después en otros momentos del año producen soja para vender y además siempre tienen el plus de los kilos de carne, que ahí hay un tema en la forestación que muchas veces pensamos que nosotros vamos a cosechar el árbol a los 10, 15 años y en realidad nosotros podemos hacer turnos forestales de raleos para buscar alguna materia prima antes que nos permita también tener un ingreso, ir pudiendo movilizar la liquidez de la caja de la empresa y a futuro tener el ingreso, digamos, en calidad de madera mayor a lo que es al término del ciclo productivo del árbol. Y bueno, y en otros países como Manizales, Colombia, también pudimos ver lo que es la lechería asociada a los arbustos. Acá hubo alguna experiencia con la leucaena en el norte, que no tuvo muchos, digamos, frutos, pero hay especies arbustivas en Uruguay que creo que con la ayuda de la institucionalidad se podrían tender líneas de investigación para poder asociarla a lo que es la producción forestal, pastoril y, por qué no, ganadera lechera. También las fortalezas que veíamos y hemos conversado con la asociación, con la Sociedad de Productores de San Ramón de leche. Por ejemplo, las guacheras, sabemos que hay un impacto desde el punto de vista del ambiente importante y bueno, quizás sea otra alternativa que podamos encontrar para las guacheras que estamos tratando de llevarlo en marcha. Bueno, en ese sentido hemos tratado bueno, a través de diferentes recursos, desde publicaciones, investigación con diferentes instituciones, tratar de empezar a trabajar esta temática. No hay nada escrito en piedra, se están trabajando en la forestación particularmente con distancias de los 25, los 20 metros, hay productores que llevan incluso a los 15 metros, pero obviamente asociados, dependiendo de la sociedad que haya con la especie forestal, son también, digamos, los kilos de madera y los kilos de carne que yo puedo llegar a producir. Recordemos que a la medida que yo tenga un monte cerrado, y ahí está la diferencia con el monte tradicional, el monte tradicional no permite el ingreso de luz y ese punto de equilibrio que fijó como concepto la institucionalidad de una sintonía de estos componentes, no se puede dar. Entonces, en la medida que yo dejo espacio para el ingreso de luz, dejo espacio para lo que es el ganado, ajusto la carga, puedo llegar a equilibrar los ingresos productivos tanto de carne como de árbol a largo plazo. Y bueno, y todo esto también desde un punto de vista a futuro, teniendo trazabilidad, teniendo una buena utilización del recurso agua, que es otro de los, digamos, de las cuestiones que está siempre arriba de la mesa. Bueno, el árbol me lleva toda el agua, el ganado también me va a consumir agua. ¿Cómo se compatibiliza eso en el ambiente? Nosotros, por zona climática, con nuestro régimen isohigro que ronda en el torno de los 1.200 milímetros anuales, es difícil llegar con estos sistemas en equilibrio a un agotamiento de la napa. Los agotamientos en general se dan dependientes de las condiciones climáticas, cuando uno tiene un déficit hídrico instalado, cuando uno tiene una cuenca, un tajamar, al lado tiene una instalación de un monte tradicional, al lado están tomando agua los animales y aparte yo riego una chacra de un cultivo X. Entonces, cuando se juntan todos esos componentes en un mismo potrero, probablemente yo tenga problemas de agua, pero es debido a un conjunto de factores y no por culpa del árbol. Y eso es algo que nos gusta siempre recalcar porque hay investigación que lo demuestra y hay, como en todo, mitos y leyendas. Y por último,
la ganadería carbono neutro, que es una de las grandes aspiraciones que tenemos como productores de silvopastoreo, es que lleguemos a ese equilibrio para poder vender carne certificada a carbono neutro, como hay en regiones de Río Grande do Sul, en Brasil, que ya lo están haciendo, y es un plus más que agregamos a nuestro valor de kilo de carne. Así que estos tipos de sistemas para nosotros son muy promisorios, nos plantean una serie de dudas que vamos a ir trabajando con la institucionalidad, que nosotros siempre nos gusta dejar también ese manto de dudas sobre la mesa, porque la experiencia de con quienes ustedes trabajan, productores, técnicos, estudiantes, es siempre bienvenida, y estas alianzas son importantes para de alguna forma revisar lo que es la diversidad de estos sistemas. También hay que levantar restricciones de mercados, hay que levantar restricciones digamos, de esos puntos de equilibrio, ver con qué espacios yo cuento en la entrefila, con qué carga animal trabajo, si trabajo con pastoreo racional, y todo eso es una oportunidad para nosotros generar líneas de investigación con productores y obviamente con la institucionalidad que apoya este tipo de sistemas. Así que desde el plan también dejarles un pequeño mensaje. Tenemos el Congreso Internacional de Silvopastoreo del 18 al 20 de octubre en Uruguay. Esto también, todo este trabajo que venimos haciendo desde 2015 ha llevado que la internacionalidad nos posicione, y eso hace que Uruguay sea sede del primer congreso a realizar aquí de silvopastoreo, el 12º, va a ser en Montevideo del 18 al 20 de octubre, y antes hay una previa en la vecina orilla en Buenos Aires para quienes tengan la oportunidad y estén interesados, que puedan visitar también con experiencias de allí. Por eso también estamos a las órdenes para orientarlos en inscripciones, etc. El buen trato es buen negocio. Así que muchas gracias, y los dejo con Martín para que pueda continuar la presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Guarini y vengo a presentarles la experiencia que tenemos en el uso de los bozales KI, que son bozales que diseñamos para poder hacer silvopastoreo en frutales. La idea es integrar producción a los sistemas productivos. Yo soy productor citrícola y orgánico además, y tenía el problema del pasto y de obtener más recursos para el predio. Entonces ahí fue que empezamos a ver de qué podíamos hacer para obtener mayores recursos y poder trabajar con el pasto. Esto a su vez nace todo a consecuencia de estas dos personitas, que son mis hijos, que cuando estaban en la panza dije, no puedo producir más de manera convencional, dando herbicidas, agroquímicos ni nada, porque después el día que ellos, como ahí se ve, jueguen, yo iba a estar preocupándome por si había aplicado veneno, había aplicado herbicida, lo que sea, y tener que decir, no, allá no que apliqué, acá no. Entonces, ahí fue que tuve un cambio de mentalidad y opté por la producción orgánica. Ahí, las ventajas de ser orgánico y de adoptar esta tecnología es que reducimos el impacto ambiental de la producción al dejar de aplicar herbicidas, y también, en cierta manera, depende del tipo de producción que hagamos, fertilizantes químicos, de origen químicos. Incrementamos los ingresos y lo diversificamos, porque en mi caso, por ejemplo, yo digo que tengo 3 pisos de producción, porque abajo produzco corderos, al poder usar los bozales. En el medio, que es el ingreso principal por el momento, produzco limones, y arriba nos asociamos con un amigo productor apícola y estamos con abejas. Entonces produzco miel, limones y carne. Integrar la ganadería en la fruticultura era algo que lo venía haciendo y no sabía que se llamaba silvopastoreo, y ahí es donde ingreso a la sociedad de silvopastoreo por intermedio de Hernán. Y entramos a ver qué podíamos hacer, porque cuando ingresé una majada sin los bozales, se me comieron todos los limones. Hasta donde llegó el cuello se comieron todo. Tuvimos que sacar la majadita, y ahí
empezar a ver qué idea teníamos, qué podíamos hacer, y bueno, le pusimos énfasis en el desarrollo de los bozales, porque probamos diferentes tecnologías, como se pueden ver ahí. No llegamos a hacer el ovejo móvil, que es la jaula móvil esa, pero en otros países sí se usa. Después probamos a poner varillas, malla mejor dicho, entre las filas, pero teníamos el problema de la mano de obra, que había que poner malla, sacar malla, entre las filas, bastante trabajo. En línea, por ejemplo, y ciertos productores han probado con cloruro de litio, que se ponen las hojas de lo que sea. Por ejemplo, las pruebas son mayormente en viña, se le pone cloruro de litio y se la da a comer al ovino. Esto le genera un malestar estomacal, le genera repulsión y deja de comer el cultivo. Pero ¿qué pasa? El ovino tiene memoria y después, a corto plazo va, mejor dicho, y después se olvida y empieza a probar de vuelta a comer las hojas. Y ahí otra vez tenemos el problema y hay que darle otra vez cloruro de litio y el ciclo se repite. Y después tenemos gente que desde 1906 está el primer registro de probar con bozales. Bueno, y viendo todo lo que había en internet, eligiendo, optando, fuimos por los bozales. Acá está mi socio y yo, que él es diseñador industrial, y fue con la persona que me puse en contacto de arranque para ver cómo podía llevar a cabo este bozal a la realidad. Ahí estuvimos un año y medio, entre idas y vueltas, probando, diseñando, validando, hasta que llegamos al modelo comercial que tenemos hoy, que está más que validado y probado, que funciona en los cultivos, ¿no? Acá tenemos fotos bueno, hicimos 20 diseños para llegar a como dije, y en la colocación y en el trabajo que hicimos en forma conjunta. Acá se puede ver el testeo que ya tenemos en el caso del predio mío en Citrus, ya hace más de 6 meses, y con otros productores que han tenido la iniciativa de querer probarlo. Lo hemos probado en viñas, en duraznos y ciruelos, también con buena receptibilidad por parte de los productores que lo adoptaron, porque por ejemplo en el caso de la viña, de arranque se las pusimos y el productor no podía creer lo rápido que el ovino se adaptó al bozal. O sea, cabeceó de arranque como a todos, que nos molesta algo, y después se adaptó a comer. Y habían en la majadita 2 o 3 que querían comer la viña y peleaban para arriba, pero tenían el bozal que no lo deja comer, y veían que las demás comían y en cuestión de minutos pasaron a comer el pasto, y una quedó comiendo de vuelta, quedó ahí intentando comer la viña, sin suerte agarró, bajó y comió todo. Y después siguió, o sea, el productor nos dice, yo la seguía mirando y no probaron más a comer arriba, porque claro, ¿qué necesidad va a tener de gastar esfuerzo y energía en comer algo que sabe que no puede aprovechar la pastura que tiene en el suelo, ¿no? Y bueno, las principales ventajas que tiene es la sustitución de herbicidas, de fertilizantes, con lo cual dejamos de gastar, que en mi caso con el técnico que me asesoraba era más o menos entre 800 y $1000 que teníamos de gasto antes de ser orgánicos, ¿no? En herbicidas y fertilizantes químicos, que con el ovino sustituimos el herbicida totalmente, porque no cumple esa función, y el fertilizante químico también no está medido en qué proporción, depende del cultivo, pero cuando uno anda entre las filas y eso, ve que las deposiciones de la oveja están bien distribuidas, hay pelotitas por todos lados, entonces
eso es buen alimento para la planta, ¿no? Después generamos más ingresos y diversificamos los ingresos, porque los productores frutícolas dependemos de los precios marcados. Y siempre, si llueve más, si llueve menos, si hay más producción, menos producción, sube, baja muy rápido el precio. La producción ovina es más estable y por más que cíclica, porque en mi caso yo produzco corderos, sabes más o menos el precio que lo vas a vender. No tenés esa sub y baja de precio tan alto que hay. Entonces podés trabajar diferente sabiendo que tenés un ingreso bastante fijo. Y yo que tengo la miel también no es un ingreso grande, pero todo llena la canasta. O sea, tenemos miel, limones y la carne ovina que va sumando a los ingresos del predio, y también en mí es una tranquilidad porque dejo de depender de un solo rubro, ¿no? Entonces yo manejo 22 hectáreas que, si, como dijo Hernán, en pastoreo racional hago además, entonces la carga ovina que puedo tener es alta, y si la comparamos a un predio ganadero es como que pueda tener 100 hectáreas maximizándole a las 22. Entonces lo que hacemos es maximizamos los recursos que tenemos, porque la tierra es cara para comprarla, y bueno, aprovechamos todos los niveles de producción que tenemos. Estas son algunas de las instituciones que nos han apoyado: el Ministerio de Ganadería con la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección General de la Granja, el Plan Agropecuario, el INIA, Susilvo, el INAVI, la Asociación de Bodegueros, y fuimos apoyados como proyecto innovador por la ANI y el Centro Ítaca, con lo cual obtuvimos el capital semilla para poder apoyar y difundir esta tecnología, y que más productores se sumen y podamos sumar experiencias en diferentes rubros, ya que yo tengo la experiencia en citrus y estamos teniendo experiencias en viñas, durazneros y ciruelos, y la idea es seguir creciendo en otros rubros. Y bueno, en el stand que tenemos se han sumado gente a preguntar mucho de olivos, de nueces, entonces la idea es entre todos ir creciendo y encontrarle el mejor aporte que pueda dar el bozal. Creemos y estamos comprometidos en el desarrollo sustentable y sostenible de la producción agropecuaria, por eso es que hacemos lo que hacemos y esperamos poder difundir mejor esta tecnología. Muchas gracias.